siguiente programa es para todos. ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros televidentes y como siempre gracias por estar conectados con nosotros en este espacio de servicio, formación y orientación que hacemos desde la televisión comunitaria al derecho. Hoy estaremos hablando de las enfermedades laborales, cómo se catalogan, qué proceso se debe seguir y qué pruebas se deben presentar son algunos de los aspectos que estaremos abordando hoy en esta emisión y para eso nos acompaña el profesional Eugenio Sánchez Herrera. Él es abogado de la Universidad de Antioquia con una experiencia de 5 años en litigio y lleva cerca de 16 años como inspector de trabajo. Eugenio, muy buenas noches y bienvenido a este espacio. Buenas noches, Sandra, y nuevamente gracias por la invitación a su programa. Bueno, hoy estaremos hablando del tema laboral, un tema bien importante y poco abordado en esta zona del suroeste. Y como lo mencioné, enfermedades laborales, vamos a iniciar definiendo cómo se catalogan estas. Bueno, la enfermedad laboral la define la misma ley diciendo que es la enfermedad que se contrae por una exposición a los factores de riesgos inherentes a la actividad que desarrolla el trabajador o en razón de la naturaleza de las condiciones en que se ejecuta el trabajo. ¿En qué momento se empieza a hablar de enfermedad laboral o en qué momento la ley lo toma como eso, como una enfermedad laboral? Es decir, históricamente la ley ha abordado el tema de la enfermedad laboral, también muy asociado con el accidente de trabajo, casi que desde la época de la Primera República, ya en la Constitución de 1886 sí, se aborda, se introduce el tema de la seguridad del trabajador en el sitio del trabajo. En 1915, una ley de 1915 conocida como la ley Uribe-Uribe, también empiezan a introducirse temas como el accidente de trabajo y tácitamente se habla de la enfermedad profesional, regulando aspectos como el reconocimiento de prestaciones o de ya pensiones a un trabajador por algún tipo de accidente o algún tipo de estado de invalidez por un sometimiento a una actividad que esté desempeñando. Entonces la ley desde el siglo XIX, entonces estamos hablando, empiezan a existir normas que empiezan a mencionar esos temas y desde mitad del siglo pasado, ya desde el año 1946, se introduce el tema de la higiene y salud, los reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo y en la adopción del primer código laboral en el año 1950 ya se introduce un capítulo de higiene y salud en el trabajo. Ya empieza a tomar más forma el tema, más estructurado con la ley 9 de 1999, que ya empieza a hablar de los reglamentos de higiene y salud ocupacional, hasta llegar a lo más reciente hoy, que se aborda en los temas de los sistemas de gestión y salud en el trabajo. Hace algunos años se escuchaba el tema de salud ocupacional en las empresas, ahora es seguridad y salud en el trabajo. ¿Tienen relación? ¿Son lo mismo? Digamos que de alguna manera sí es como lo mismo. Lo que hoy se llama los sistemas de gestión y salud en el trabajo era lo que hasta el año 2014 era el programa de salud ocupacional que deberían adoptar todas las empresas. Básicamente lo que tenemos hoy en los sistemas de salud obedece más a las tendencias de los sistemas de administración de riesgos que se hacen más como sistemas de gestión.
Entonces, por eso se cambia el término, se cambian también las metodologías de abordaje de esos temas, pero sí es lo que hoy conocemos como los sistemas de gestión, era lo que hasta el año 2014 conocíamos como los programas de salud ocupacional. Eugenio, dentro de este tema de las enfermedades laborales, ¿se determinan solo enfermedades físicas o cómo se aborda el tema laboral? No, la enfermedad laboral no solamente es una enfermedad física, sino que también podría hablarse como cualquier enfermedad, las enfermedades mentales o, por llamarlo de otra manera, afectaciones psicológicas. De hecho, cuando los sistemas de gestión o de salud en el trabajo indican que hay que señalar en todas las empresas toda esa matriz de riesgos, se habla también de riesgo psicosocial, porque se entiende también que la exposición a ciertas actividades o la exposición a unos riesgos pueden estar afectando directamente la salud mental de los trabajadores. Y ese es el capítulo que puntualmente se denomina como el riesgo psicosocial. Bueno, Eugenio, vamos a hacer una pausa. En El Derecho los televidentes también preguntan. Miremos qué tiene David Quiroz para preguntar. Un saludo para el doctor Eugenio Sánchez. Mi nombre es David Quiroz. Mi pregunta es, ¿quién determina que una enfermedad sea catalogada como enfermedad laboral? Cuando se siente enfermo o afectado en su condición de salud, acude a su médico en la EPS. Si estamos hablando entonces de un trabajador que tiene cubierto todo su sistema de seguridad social, el trabajador entonces acude a la EPS y, de acuerdo al diagnóstico que determine el médico, pues, y si considera que la dolencia o su patología, su diagnóstico está asociado a una enfermedad que puede ser profesional, el paso siguiente que debe hacer el médico es ordenarle al equipo a un equipo que tiene la EPS de seguridad, del equipo de seguridad y salud en el trabajo, que ordene un análisis de salud del puesto de trabajo. Una vez se ordena ese análisis, que básicamente lo que trata de evaluar es las condiciones de la tarea que hace el trabajador, es decir, valora como todos esos factores de riesgo que tiene el puesto de trabajo de él y cuál es la intensidad de sometimiento a ese factor de riesgo, serviría para determinar si es una enfermedad profesional o no. Adicionalmente, entonces ellos mismos pueden ordenar una revisión de la historia clínica del trabajador, revisar los exámenes preocupacionales que se tuvo que haber practicado. Y si ese equipo llega a la conclusión que definitivamente es una enfermedad profesional, hace el reporte en un formato que la ley tiene establecido, FURAT se llama, hace el reporte de ese diagnóstico que ellos, o la conclusión de que ellos llegaron como enfermedad profesional, le hace el reporte a la ARL, porque finalmente es la administradora de riesgos laborales la encargada de asumir el tratamiento y el manejo de la enfermedad profesional. Bueno, Eugenio, usted ahorita ha mencionado un término muy importante y es accidentes laborales. ¿Se maneja diferente el uno del otro? Es decir, como sistema hay tres subsistemas de la seguridad social, que son el sistema de salud, el sistema de pensiones y el sistema de riesgos laborales. Dentro del sistema de riesgos laborales se manejan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Es un mismo sistema para manejar esos dos eventos en los ámbitos de trabajo. Bueno, largo ese proceso para identificar y reparar una enfermedad laboral. Hablo de reparar en términos de ley, obviamente. Es decir, si entendemos lo que le dije anteriormente de cómo se hacía el diagnóstico que se hacía inicialmente por la EPS y por el primer médico que está tratando al paciente, si se acepta por la ARL que efectivamente sí es una enfermedad profesional, pues sigue el tratamiento con la ARL. Podría presentarse la eventualidad en que la ARL
desconozca o niegue el concepto que haya dado la EPS. En esos casos, cuando hay discrepancia entre la ARL y la EPS, si la enfermedad es profesional o no, es la Junta de Calificación de Invalidez la que debe resolver, pues dictaminar el origen de la enfermedad. Ahora, aceptado el hecho de que la ARL se asume como enfermedad profesional ese diagnóstico, ya es la ARL la que sigue entonces suministrando todo el tratamiento de rehabilitación integral a que tiene derecho el trabajador. Bueno, vamos a apelar a su cargo de inspector de trabajo para hacerle la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son las enfermedades laborales que más se presentan en este territorio? Pues es decir, puntualmente no conozco como un estudio que señale para la zona cuál es la enfermedad. Pero desde su cargo, desde las demandas o quejas que se ponen. No, mire, normalmente por lo que más se consulta en el sistema de riesgos laborales en la inspección es por accidentes de trabajo, no tanto por la enfermedad profesional. Pero digamos que para el país sí hay una medición. Y inicialmente, por ejemplo, Fasecolda, que es la entidad que asocia al gremio de aseguradores en el país, tiene estudios donde han determinado que las enfermedades prevalentes, enfermedades laborales prevalentes, tienen que ver con las que son por lesiones musculoesqueléticas, es decir, todo lo que tiene que ver con tendinitis de hombros, codos, de manos, síndrome de túnel carpiano, es como la más relevante en el país. En el sector económico, donde más se presenta esa enfermedad profesional es en la agricultura. ¿Con qué enfermedades o qué se presenta en este tema? No, es decir, ¿O accidentes de trabajo? No, en la enfermedad laboral, toda esa enfermedad laboral, la de mayor incidencia, que es las lesiones de músculo esquelético, en el sector que más prevalencia hay es en la agricultura. ¿Qué otros sectores se ven altamente afectados por este tema? Por enfermedad profesional, aparte de la agricultura, la industria manufacturera y la minería son como los tres en enfermedades profesionales, son las que donde más se presenta. Bueno, vamos a hacer otra pausa y darle paso a otro de nuestros televidentes interesados por el tema del día, enfermedades laborales. Mi nombre es Norberto Acevedo. Mi pregunta es, ¿cómo hacen los trabajadores independientes para que les sea cubierto los riesgos por enfermedad laboral? El trabajador independiente como tal se afilia al Sistema General de Seguridad Social, salud, pensiones y riesgos laborales, solo que es de una manera diferente la afiliación. Pero finalmente lo que está haciendo el trabajador independiente es asegurándose él mismo por los factores de riesgos a los que puede verse afectado por su actividad. Para ponerle un caso, por ejemplo, de los contadores públicos. Los contadores públicos, digamos que en gran parte de su actividad la adelantan como trabajador independiente y se afilian. La carga laboral de los contadores públicos es demasiado alta porque tienen que responderle a varios contratantes. Un contador público sometido a una carga laboral muy alta puede verse afectado, por ejemplo, por un estrés laboral, que también es una enfermedad profesional, el estrés laboral. Si él se afilió al sistema de riesgos laborales, pues en su diagnóstico y su tratamiento como enfermedad laboral sería idéntica como cualquier trabajador dependiente. Entonces, en ese orden de ideas, el trabajador independiente tiene la misma protección que tendría otro trabajador. Pero digamos que los trabajadores vinculados cuentan con ese beneficio de que las empresas también les van como haciendo el trámite. ¿Cómo haría un trabajador independiente? No, digamos no tanto que las empresas le hagan el trámite. Realmente la responsabilidad por la prestación o por asumir el tratamiento, todo el proceso de rehabilitación es del paciente, bien sea un trabajador vinculado con contrato de trabajo o un trabajador independiente.
Eso como la primera medida de enfrentamiento a la enfermedad profesional. Digamos que lo único diferente es que cuando se trata de determinar si una enfermedad profesional le está ocurriendo a un trabajador dependiente, hay que hacer ese procedimiento del análisis del puesto de trabajo, pero finalmente atender o enfrentar todas las consecuencias de la enfermedad profesional, digamos que de alguna manera lo hace es el paciente. Lo único diferente es que en el tema de las prestaciones, es decir, el pago por incapacidades, en fin, el trabajador dependiente sí tendría una ventaja en la medida que es su empleador que oportunamente le está pagando su salario. Para el trabajador independiente seguramente sí tendrá una dificultad o necesitará mayores periodos de tiempo para recibir esas incapacidades. Pero la recibe. Pero obviamente la recibe porque los derechos son los mismos tanto para el trabajador independiente como para el trabajador dependiente. ¿En qué momentos o en qué casos un trabajador debe reclamar o puede reclamar la pensión de invalidez? Bueno. Entonces, si estamos en el caso de un trabajador que le fue diagnosticada una enfermedad profesional, en la primera parte, el primer derecho que se le reconoce a él es lo que llamamos una rehabilitación integral, es decir, la prestación de todos los servicios de salud que el trabajador necesita. Inicialmente, cuando estamos hablando de enfermedades profesionales, se pueden autorizar incapacidades que van hasta 180 días. Si hay un pronóstico de rehabilitación, la ley concede otros 180 días más de invalidez. Si pasados esos periodos máximos de incapacidad, el trabajador no se puede reintegrar a su trabajo, bien entonces se ordena la calificación de pérdida de capacidad laboral del trabajador. O sea, que serían 360 días de incapacidad para reclamar la pensión de invalidez, algo así. No para reclamar la pensión de invalidez, para que sea calificado, porque dependiendo del resultado de la calificación se reconoce o no la invalidez. ¿Y de cuánto debe ser la calificación más o menos? Entonces ahí es donde viene. Ahí hay el sistema llama calificación de pérdida de capacidad laboral. Ese sistema entonces se adopta por unos porcentajes y entonces está establecido de esta manera. Si la pérdida de capacidad laboral del trabajador, es decir, la consecuencia que le deja la enfermedad al trabajador, le deja una pérdida que va hasta el 49%, en ese caso el trabajador solamente recibe una indemnización por una sola vez, pero de alguna manera eso está indicando que el trabajador se puede reintegrar a trabajar. Ahora, si esa pérdida de capacidad laboral es mayor del 50%, eso significa para el trabajador el reconocimiento de la pensión de invalidez. Entonces, ¿en qué momento puede decirse que puede reclamar un trabajador un estado de invalidez? En el momento en que es calificado y esa calificación da del 50% o mayor. Ahí ya estamos hablando. ¿Y esa calificación la hace la EPS? No, inicialmente la debe hacer la ARL porque estamos entendiendo que ya suponiendo que es un trabajador que se está enfrentando a todo un procedimiento por enfermedad laboral. Entonces, esa primera calificación la hace la ARL. Ella es la que califica inicialmente ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Ahora, si el trabajador queda inconforme con esa calificación que le da la ARL, él la puede objetar y podríamos decir que tiene la posibilidad de apelar ante la Junta Regional de Calificaciones. ¿Y quién conforma esa Junta Regional? Bueno, la conformación de la Junta Regional, esa es otra entidad que fue creada con la ley 100 de 1993. Las juntas regionales de calificación son unas entidades privadas que están conformadas por equipos multidisciplinarios. Las juntas regionales la conforman médicos laborales, psicólogos, abogados. Es una entidad privada, pero que cumple una función pública.
Es la ley entonces la que determina cómo se conforman las juntas regionales. Normalmente las juntas regionales están constituidas por departamentos y existe una junta nacional, una junta regional de calificaciones nacional, que también hace doble instancia cuando yo no estoy conforme con la calificación que me da una junta regional y yo podría apelar esa calificación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esa junta sí podríamos decir que actúa como un órgano de cierre, ya es la decisión definitiva. Última instancia en que se puede acudir. Bueno, vamos a suponer que uno de esos empleados de los que estamos hablando recibió pensión de invalidez. ¿Cómo puede la empresa hacer seguimiento de que realmente el empleado es incapaz de trabajar, digámoslo así? Digamos que no es tanto la empresa la que hace seguimiento. ¿A quién le interesaría saber o no si de pronto ese trabajador se rehabilitó o por alguna circunstancia, en fin, y puede estar hábil para trabajar? Particularmente a quien le interesaría sería la ARL, que es la que está pagando esa pensión de invalidez. Cuando al trabajador le reconocen una pensión de invalidez, pues eso es una causal para dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, si asumimos que se le reconoció pensión de invalidez, pues este trabajador ya salió de la empresa, yo ya no tengo más vínculos con él ni responsabilidades con él, sino que ese trabajador quedó a cargo de la administradora de riesgos laborales. Entonces, a ella sí le interesaría saber, y efectivamente la ley también ordena que las ARLs o quien está a cargo del reconocimiento de una pensión de invalidez cada 3 años pueda ordenar, si lo considera, nuevos exámenes para determinar si la situación de invalidez persiste o no. ¿Deben apostarle las empresas a ese tema de prevención? ¿Qué dice la ley al respecto? Claro que sí. Básicamente eso es lo que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El esquema general de los sistemas de gestión es identificar los riesgos inherentes en los puestos de trabajo, identificarlos y mitigarlos o intervenirlos de alguna manera. Si el riesgo es, no digamos inminente, pero tiene una alta probabilidad de que ocurra, es hacer el mayor nivel de intervención preventivo para que los riesgos no ocurran. ¿Y cómo lo deben hacer? Porque cada cargo tiene un riesgo diferente. ¿Cómo deben prevenir entonces, ese tema particularmente lo abordan los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El primer paso entonces que se da dentro de los sistemas de gestión es esa autoevaluación que hacen las empresas para determinar los riesgos, saber cuáles son los riesgos, dónde están identificados y también entonces adoptar unos mecanismos para prevenirlos, para mitigarlos en la fuente y digamos de alguna manera tratar de cubrirlos en el mayor nivel posible para que no ocurran. Eso no significa que no vayan a ocurrir, pero efectivamente es adelantar todas las acciones necesarias para prevenirlos y casi que ciclos anuales estar revisando cómo y evaluando hasta dónde fueron suficientes los niveles de intervención, si hay que reforzarlos, en fin, y seguir estando atentos a esos riesgos. ¿Existen sanciones para las entidades que no cumplan con ello? Claro que sí, en ese momento pues ya toda esa primera parte que había establecido la ley para que todas las entidades, todas las empresas del país adoptaran esos primeros pasos de autoevaluación, de implementación, ya se cumplieron. Ese es el momento en que ya el ministerio seguramente empezará a hacer la tarea de inspección y verificar en las empresas que efectivamente tengan implementados los sistemas de gestión. Si se encuentra que alguna empresa no está cumpliendo con esa norma, claro que hay lugar a la imposición de sanciones. Bueno, Eugenio, hay otro televidente interesado por nuestro tema del día. Miremos qué tiene para preguntar. Mi nombre es Héctor Rendón. Mi pregunta es, ¿qué pruebas debe presentar un trabajador para reportar una enfermedad laboral?
No es entonces que un trabajador tenga que presentar pruebas para decir que tiene una enfermedad profesional. Digamos que hay algunos estándares o algunos lineamientos establecidos. Primero, entonces, el abordaje que hace la ley sobre la enfermedad profesional, lo primero que hay es que existe un listado de enfermedades profesionales que se adoptan en la ley. Es un listado que la misma norma dice se debe revisar cada 3 años para mirar si se incluyen nuevas enfermedades o no. Entonces, eso ya es como un primer paso indicativo. Ya hay un listado, hoy en el país existen listadas alrededor de más de 450 enfermedades profesionales. Lo otro es que si la dolencia, el diagnóstico que tiene el trabajador no podría enmarcarse directamente en alguna de esas enfermedades que están en el listado, lo que se debe establecer es una relación causal entre la enfermedad que padece el trabajador y la exposición a factores de riesgos asociados con su trabajo. Esa es la otra manera. Entonces, el asunto no es tanto de presentar pruebas, el asunto es de entender que cuando el trabajador enfermo acude ante su médico en la EPS por la dolencia que sea, y de acuerdo al diagnóstico que ese primer médico que lo atendió identifica y puede asociarlo como a una enfermedad profesional, le puede dar una primera alerta de que puede ser una enfermedad profesional, lo que ordena entonces ese médico o la EPS fue lo que dijimos ahora, es decir, ir a ese equipo interdisciplinario de la EPS y ordenar el análisis del puesto de trabajo. Entonces no es tanto que se debe presentar unas pruebas, es simplemente el médico que está viendo al paciente quien debe indicar si puede estar frente a una enfermedad laboral o no. Bueno, ahorita mencionábamos que un trabajador puede apelar esa evaluación que se da de su enfermedad. ¿Cómo se apela? ¿Qué proceso debe seguir él? A ver, digamos que hay un paciente que tiene interés que un diagnóstico le sea reconocido como enfermedad profesional, porque esos casos se presentan, donde la EPS inicialmente valoró al paciente y considera que no es una enfermedad profesional, pero puede existir un interés de ese trabajador, porque finalmente los reconocimientos, las prestaciones que se reciben por enfermedad profesional son más beneficiosas que las que el trabajador recibe por enfermedad general. Si es válida las razones del paciente, él puede entonces solicitarle a la ARL inicialmente, podría solicitarle inicialmente a la ARL que sea ella quien revise si es enfermedad profesional. Y si no, también dirigirse a la Junta Regional, porque finalmente Pero sería llamar, enviar a carta, ¿cómo se hace? Hacer una solicitud. Y si a la Junta Regional, porque la ley sí le establece como una de las funciones a las Juntas Regionales de Calificación la determinación de origen de las enfermedades. Es decir, determinación de origen es determinar cuando hay una controversia sobre una enfermedad, determinar si es enfermedad común o si es enfermedad laboral. Bueno, Eugenio, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente mi disposición a acompañarlos cuando ustedes crean que puedo ayudarlos con su programa. Claro que sí, esperamos tenerlo por aquí pronto. A ustedes televidentes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Les recuerdo nuestra línea WhatsApp 312-258-5044 para que se comuniquen con nosotros, hagan sus preguntas o nos sugieran temas de interés. Así finalizamos entonces Al Derecho. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
FAN, la televisión de los andinos.